Hoy día vamos a comenzar con ya propiamente la parte del curso, ya dejando la parte de tropicales. Mucho lo que vamos a hablar es patología infecciosa de la comunidad, porque hay una parte obviamente que es intrahospitalaria. Vamos a empezar por esto, que es un acápite que tiene que ver con infecciones de foco abdominal, así le podemos llamar. Infecciones gastrointestinales, intoxicaciones alimentarias, cosas que hay veces que no lo tenemos muy claro en los conceptos y nos podemos equivocar. La idea es justamente ahora afinar un poquito eso. Bueno, de manera general, ya hay varios mecanismos por los cuales un agente infeccioso puede causar problemas, ¿ya? Y básicamente una de las situaciones que más se tiene que diferenciar, sobre todo de los principales, digo, tampoco no se trata de que nombres raros estén ustedes intentando, ubicarlo en algún tipo de grupo, sino es básicamente la situación específica para los dos o tres, a veces para un solo ejemplo, pero que tenga que ver con patología importante. Por ejemplo, una de las cosas que se tiene que saber es qué bacterias más o menos pueden ocasionar diarreas no infecciosas, no inflamatorias, o sea, vale decir con reacción inflamatoria en heces negativo, ya eso es importante, ya. Por ejemplo, una de las situaciones en el VIH es las coccidias. Las coccidias ninguna va a dar reacción inflamatoria en heces. Si un paciente con VIH le dicen reacción inflamatoria en heces positivo, debe ser salmonela. Así, rapidito, ¿ya? Por una situación así. Las que, por el contrario, sí tienen ese poder de producir reacción inflamatoria, y aquellas que tienen un poder ya un poco invasor, vamos a decir, más profundo, lo que le llaman penetrante. En general, ya, por ejemplo, cuando hablamos, hay una relación también directa con esto. Cuando decimos no inflamatorio, ya, generalmente no está asociado a colon. Generalmente digo, ya, puede haber por ahí excepciones. Es por eso, como ven aquí, dice no inflamatorio, ya, y su localización predilecta es intestino delgado. Y cuanto más alta sea el lugar donde se produce el mecanismo de diarrea, más tendencia a ser acuosa. Cuanto más baja sea, más tendencia a ser de características disenteriformes. Por eso incluso había una clasificación antigua en diarrea alta y baja. Alta, acuosa, deshidratación, ¿no? Sin fiebre generalmente. Sin embargo, la baja venía con pujo, con tenesmo, con dolor abdominal, con a veces pus, con rastros de sangre, ¿ya? Con urgencia, digamos, defecatoria, sin deshidratación, pero sí con un estado tóxico. ¿Ya? O sea, aquí más que ver los ejemplos, porque hay otro cuadro mucho más específico, es lo que quiero que diferencien eso de ahí. Entonces, diarrea acuosa es una cosa, generalmente es abundante, sin fiebre, ¿no? Como bien claro dice aquí, sin leucocitos en heces, ¿ya? Y hay algunos, y justamente matan por deshidratación, ¿ya? Las diarreas acuosas te pueden matar por deshidratación, y el mejor ejemplo, pues, es el Vibrio cólera, ¿no? El cólera no mata por un estado séptico, mata por deshidratación, y la clave es hidratar. ¿Ya? Hidratar. Ahí está también, como ven, Staphylococcus aureus, que ya vamos avanzando, vamos a ver algunas otras cosas muy importantes. ¿Ya? Siempre E. coli va a estar metido en todos los grupos porque E. coli tiene varios serotipos, ¿ya? En forma general. Y virales, ¿no? Virales. Fíjense, cuando ya la situación es de tipo disentérica, es el colon el que está preferentemente afectado. Reacción inflamatoria en heces positivo. Acuérdense que reacción inflamatoria positiva es 20 o más leucocitos por campo en la reacción inflamatoria en heces. Eso es reacción inflamatoria positiva. Ya ahí tenemos algunas salmonelas. Ya el Clostridium difícil, entonces, cuando se presenta ocasionado por ese uso inadecuado y prolongado de antibióticos, a veces, generalmente en el ámbito intrahospitalario, también tiene reacción inflamatoria en heces. Campylobacter jejuni es el ejemplo, digamos, más nombrado, más mencionado en las preguntas de examen como causa de agente o como agente de diarrea de tipo disenteriforme, en niños sobre todo, ¿no? En niños. Si ustedes revisan, por ejemplo, la causa más frecuente a nivel mundial de diarrea disentérica, ya les van a decir Campylobacter. Y si yo no lo diagnostico, nosotros no lo diagnosticamos. ¿Ya? Pero es la causa más frecuente a nivel mundial, ¿ya? A nivel mundial. Bueno, así más o menos es. Y alguna vez habíamos comentado de esto, entamoeba histolítica, siendo un protozoario, producía disentería amebiana, ¿no? ¿Se acuerdan? Y el Balantidium, disentería balantidiana, básicamente por nombres,
porque clínicamente es muy similar. Estas no producen mucha deshidratación, estas lo que te producen es complicaciones si es que realmente no se autolimitan, por ejemplo, perforaciones, por ejemplo, megacolon tóxico, ese tipo de situaciones, ¿ya? Y bueno, en el tercer grupo, que no es el más común, desde la parte distal del intestino delgado, ya, que es el lugar más habitual. Ustedes saben, la parte terminal del intestino delgado es la zona ilial más o menos, ¿no? Antes de entrar al intestino grueso. Y es la zona que se puede complicar. Ya es la zona que se puede complicar. La ileitis, vamos a decir así, no se manifiesta por mucha diarrea, más que todo es dolor en flanco, asociado a fiebre, a postración. Y ahí puede estar Salmonella typhi como parte de las complicaciones. Ustedes saben que ileitis es producida también por Salmonella. Y cuando se perfora en ese sitio. La perforación clásica de la Salmonella typhi es en ese lugar. Entonces esto no lo tomen como una causa propiamente de diarrea o un grupo de diarrea, sino estos dos básicamente, ¿ya? Entonces las acuosas abundantes, sin reacción inflamatoria, sin fiebre generalmente, deshidratan y pueden matar por deshidratación. Hay que hidratar. Las inflamatorias, reacción positiva en lo que es la reacción inflamatoria, ¿no? O sea, disentería propiamente. No es muy abundante las heces, pero sí está asociado a fiebre, a malestar, a pujo, a tenesmo, a dolor abdominal, a rectorragia, a varias cosas, ¿ya? Y si el paciente tiene las condiciones, puede invadir más y puede ocasionar cuadros como situaciones mecánicas de obstrucción, perforación, y hay veces sepsis también, ¿no? Sepsis, y puede obviamente partiendo de ahí acabar en una cosa mucho más seria. Ambas son peligrosas, pero su mecanismo por la cual actúan no son tan iguales. Entonces más o menos hay que tener en cuenta eso. Bueno, esto es de una manera introductoria, porque vamos a ir hablando por cada tipo. Este es un cuadro mucho más claro, ¿ya? Este es un cuadro mucho más claro. Aquí ya la cosa es muy directa, muy relacionada a lo que viene en el examen, ¿ya? Entonces, cuidadito con esto. Producción de neurotoxinas. Primero, ¿por qué se llaman neurotoxinas? Porque su clínica fundamental no es diarrea, es vómitos y náuseas, ¿ya? Vómitos y náuseas, más que diarrea. A veces ni siquiera hay diarrea. Es vómitos y náuseas. Náuseas y vómitos. Entonces van a ver ustedes que van a llegar a la emergencia personas con antecedente de haber ingerido alimentos en las últimas horas, a veces en restaurantes, qué sé yo. A veces más de una persona, y vienen hasta deshidratados, con vómitos, con náuseas. Ellos mismos atribuyen a la comida, sin embargo cuando tú evalúas no hay diarrea generalmente. Esos son neurotoxinas, por eso se llama. Y aquí hay dos importantes, el Staphylococcus aureus y el Bacillus cereus. Y esto es lo que siempre preguntan. Más de una vez la van a seguir preguntando también, porque esto no cambia, ¿ya? O sea, son toxinas ya preformadas que están en los alimentos. No es la bacteria, es la toxina la que está ahí. Y esta toxina, por ejemplo, en el caso del Staphylococcus aureus, está en cremas, en mayonesas, en pasteles. En el caso del Bacillus cereus, ya lo hemos comentado alguna vez, están en el arroz frito. Entonces, el antecedente de ingesta, con un cuadro rápidamente evolutivo, porque más o menos son entre 3, 4, 5 horas, a veces menos. No esperan días para que se produzca el cuadro, generalmente son horas antes nada más. Ya está ocasionado por estos dos. Ahí también el manejo es sindrómico, hay que hidratar y todo lo demás. El antibiótico está en tela de juicio. Se recomienda usar, pero está en tela de juicio porque como son toxinas y no es la misma bacteria, no está bien claro si van a servir o no. Aquí está la presencia de enterotoxinas, entonces las que hacen diarreas por enterotoxinas, hay que acordarnos en todo caso que son básicamente los que van a tener como común denominador las diarreas acuosas, que deshidratan, que matan por deshidratación. Ya, recuerden eso, enterotoxinas asociado a patógenos que causan deshidratación, diarrea acuosa abundante, matan por deshidratación. ¿Qué mejor ejemplo que el cólera, no? ¿Qué mejor ejemplo? ¿Ya? Fíjense, sin embargo, hay formas de Bacillus cereus que también puede producir eso, ¿no? Hay formas. Y la Escherichia coli, que nunca lo duden, siempre va a estar en cualquier grupo, va a estar. Y en las demás formas que se van a descubrir en el futuro también va a estar Escherichia coli porque tiene varios serotipos. Cuando decimos producción de citotoxinas, ¿ya? Miren, enterotoxinas es diarrea acuosa. Si decimos citotoxinas, ya no está relacionado a eso. Diferencien bien esa terminología, ¿no? Miren, ahí está Shigella, Clostridium difficile, o sea, ya puede haber reacción inflamatoria aquí. En el grupo anterior no había. Ya, en el grupo anterior no había. ¿Ya? Y esta famosa E. coli enterohemorrágica, ¿no? ¿A qué está asociado? ¿Se acuerdan?
Así es, a síndrome urémico hemolítico, ¿no? ¿Y cómo se caracteriza el síndrome urémico hemolítico? No tienen que memorizar nada. Es un cuadro diarreico, necesariamente, que va a acabar con falla renal. ¿Ya? Si ven esa secuencia, es un síndrome urémico hemolítico. Siempre lo preguntan, pero en la parte pediátrica, ¿ya? Porque también no es común ver en adultos. Y el mecanismo entero invasivo, pues, como su nombre lo indica, invaden, ¿ya? Forma pus a nivel de focos, así, a nivel de intestino. Campylobacter, por eso les decía, el mejor ejemplo de diarrea entérica es ahí, Campylobacter. Siempre E. coli va a estar ahí, obviamente su variedad entero-invasiva, está Shigella, Salmonella, pero las no tifi. Acuérdense eso, las salmonelas no tifi, porque la salmonela tifi invade sin dañar intestino. Eso que quede claro. Es por eso que les dicen fiebres entéricas, porque en la salmonela tifi no es fácil encontrar, o sea, en la fiebre tifoidea no es fácil encontrar manifestaciones típicas de tracto digestivo. A veces es solo fiebre. Justamente es por eso, ¿ya? Entonces, por eso bien claro dice salmonela especies no tifi, o sea, las paratíficas, ¿ya? Porque la salmonela tifi se comporta diferente, ¿ya? Ya lo vamos a ir viendo. Este es un panorama, los dos son un panorama más o menos, vamos a decir, como un preámbulo de lo que vamos a hablar. Bueno, entonces empecemos por salmonela. Salmonela como tal, bacilos gram negativos, ¿ya? Que van a tener como peculiaridad que van a producir cuadros aparentemente catastróficos, y de hecho que pueden ser si es que no se hidrata, y tiene un común denominador, y eso es lo que preguntan en los exámenes. Preguntas acá o preguntas en exámenes MIR es sobre el uso o no de antibióticos de terapia antimicrobiana en este tipo de diarreas. Se autolimitan prontamente, 3 días más o menos se tienen que autolimitar. El manejo correcto es hidratar, el manejo correcto es calmar los síntomas, no ingerir alimentos, básicamente líquidos nada más, y de poco a poco para no causar más volumen y estimular el intestino que haya más diarrea, y se tiene que autolimitar. No se debería usar en general antibióticos, ¿ya? No se debería utilizar antibióticos. En esta salmonelosis es donde nosotros a veces erróneamente, utilizando la reacción de Vidal, que mide justamente esos antígenos que están viendo acá, decimos esto es fiebre tifoidea. Y es por eso que siempre hemos relacionado fiebre tifoidea con diarrea, y en realidad no es así. Fiebre tifoidea no es muy común, ¿ah? El que me diga yo he visto 500 casos de fiebre tifoidea, ha visto otra cosa. Que me diga he visto 5 o 6 casos, le puedo creer, ¿ya? Porque fiebre tifoidea no es tan común, ¿ya? La fiebre tifoidea es una patología que se caracteriza por fiebre, generalmente, sin foco, fiebre nada más. A veces es fiebre de origen desconocido, ¿ya? Pero si viene con diarrea y con otras cosas más, será una salmonelosis, pero debe de ser una no tífica. Vamos a ir viendo. Ya, entonces miren, todas las salmonelas, y en general todos los gram negativos, ustedes saben, tienen el lipopolisacárido, eso se traduce como el antígeno O. Entonces cuando sale tífico o como quieran, 1/160 les está diciendo es un gram negativo. En el mejor de los casos debe ser una salmonela, pero no les dice que es salmonela tifi. La salmonela tifi, la fiebre tifoidea se diagnostica por cultivos, hay que aislar a la salmonela tifi. Ya lo vamos a ir viendo luego. Pero miren, como dice aquí, más de 2.300 serovariedades, o sea, hay un montón de salmonelas, ¿ya? No podemos decir con una cosa tan inespecífica esto es fiebre tifoidea, ¿ya? Más o menos que vaya quedando claro. Entonces miren, produce estos síndromes, el síndrome tifoparatífico, o sea, está incluido ahí, hablando de salmonelas en general, tanto fiebre tifoidea como las fiebres paratifoideas, ¿ya? Bien claro, por eso se llama síndrome tifoparatífico, se parecen mucho, y estas entidades no tíficas que producen todo lo que está acá, y esto que producen, ya, generalmente es gastroenteritis, generalmente. Cuando producen bacteriemia, sepsis u otro tipo de cosas, cuando son inmunosuprimidos, ahí en lo demás no debería producir. Por ejemplo, una salmonelosis en cualquiera de nosotros, asumiendo que todos somos inmunocompetentes, o al menos así parece, seguramente nos produce un cuadro, en todos los casos, diarreico de unos 2 a 3 días. Incluso desde el primer día ya va calmando, y el tercer día ya no hay nada, sin tratamiento. Claro, con molestias, obviamente, pero no va a pasar nada. Pero si es una persona inmunosuprimida, un lúpico, un trasplantado, un paciente con VIH en estadio SIDA, qué sé yo, no solamente hace diarrea, sino pasa la sangre, hace bacteriemia, hace sepsis, shock séptico y se puede morir. ¿Ya? Entonces, si hay un grupo en el cual se tiene que dar tratamiento, uno de ellos son los inmunosuprimidos, por ejemplo. Los menores de 2 años, los ancianos, ¿ya? Son donde se tiene que intentar terapia. Pero en lo demás, así diga niño de 3 años, por ejemplo, porque hay un punto de corte muy claro.
2 años o menos se trata con antibióticos. Más de 2 años, o sea, 3 años, por ejemplo, no se trata. Ya se da tratamiento sintomático, se hidrata, todo lo que quieran, pero no se da tratamiento antibiótico porque no va a servir. ¿Ya? No va a servir. Entonces no se olviden, generalmente son gastroenteritis, muy pocas veces lo otro que está mencionado ahí. ¿Ya? Cualquier infección producida por salmonela, que no sea salmonela typhi, vamos a decir nosotros salmonelosis en general. ¿Ya? Salmonelosis. Y como bien habíamos comentado, gastroenteritis es lo más común. Y una gastroenteritis se manifiesta por diarrea, pues diarrea que puede ser una diarrea que lleve incluso a la deshidratación, una diarrea con fiebre, varias cosas, pero no significa que la terapia antibiótica va a mejorar ya en una persona a partir de los 3 años y hasta antes que sea anciano. Pero si es menos de 3 años, o sea, 2 años o menos, o una persona anciana, lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí necesitemos terapia, ¿ya? Terapia para... que tampoco se trata de dar 15 o 20 días, ¿no? Son 4 o 5 días y debería mejorar, aún siendo un paciente con VIH. Bueno, entonces no está muy claro el mecanismo exacto por qué se produce este tipo de gastroenteritis, pero va a depender de varias cosas. El inóculo, por ejemplo, ¿a qué le llaman inóculo? Inóculo es la cantidad de bacterias que inicia el proceso, ¿ya? La cantidad de bacterias que inicia el proceso. Ese es inóculo. Y lógicamente, una persona, por ejemplo, que se haya contaminado las manos, por decir, voy a ponerles un ejemplo, con materia que tenga salmonela, y se ha lavado, pero mal, pero se ha lavado, por ahí ha dejado algo, su inóculo será menor. Pero una persona que no se ha lavado las manos y prepara una ensalada todavía y con las manos, obviamente el inóculo será mayor. A eso se refiere inóculo, cantidad de bacterias que inician el proceso. La virulencia también. Como en cualquier tipo de bacteria, hay bacterias más virulentas que otras, o sea, con más capacidad de producir daño. ¿Ya? Hay E. coli, como ustedes saben, no muy agresivas, y hay E. coli que son multidrogoresistentes, algo parecido. La acidez gástrica, importante. ¿Ya? La acidez gástrica es importantísimo porque hay personas que se automedican, por ejemplo, con antiácidos. Es más, ya lo han tomado como algo común, ya ni piden siquiera al médico. O les habrá pasado en la consulta, le dicen, doctora, recéteme un antiácido. Ha venido por otra cosa, pero recéteme. Y como somos buena gente, le recetamos. No hay que abusar de los antiácidos, de los inhibidores de bomba, de los inhibidores H2. ¿Ya? Por varios motivos. Uno es porque el incremento de pH ya hace de que ese pH ácido que nos servía de protección deje de serlo. Entonces es más fácil invadir. Otro es que los fármacos que habitualmente se absorben con pH habitual del estómago, ustedes saben, si se va a la alcalinidad o se hace muy ácido, va a haber ionización y no se va a absorber. Entonces eso también es importante. No es cuestión de dar nomás, hay que tener cuidado. Entonces eso es importante, ¿ya? La flora no debe estar alterada, para eso no hay que usar antibióticos por gusto, ¿no? Y lógicamente la situación inmunológica del paciente, tal como lo habíamos comentado. Cuidado con los inmunosuprimidos, ancianos, niños, ¿ya? Por si acaso, la gran mayoría de la población no requiere terapia antibiótica, ¿ya? Bueno, y aquí está, por ejemplo, miren. Dice, se ha relacionado con el mayor riesgo para infecciones por salmonela, excepto. Uso de antibióticos previos. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan con el uso de antibióticos previos? ¿Tendrá algo que ver? ¿Yo podría cambiar la flora usando antibióticos por gusto? Sí, ¿no es cierto? Sí, entonces sí tiene que ver. No es una situación causa-efecto directa, pero sí tiene que ver. Lo otro, dice, medicación con antiácidos. Eso sí está muchísimo más claro, ¿no? Medicación con antiácidos. Antiácidos en general, inhibidores de bomba, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, ¿no? Inhibidores de bomba de protones, lo que quieran. Virulencia, también lo hemos comentado. Luego dice inmunosupresión, lo que no está considerado es raza. La raza por sí sola no tiene nada que ver, ¿ya? La raza por sí sola no tiene nada que ver. Pero lo demás sí, ¿ya? Lo demás sí. Entonces puede haber otro tipo de localizaciones, ¿ya? No es lo común, por si acaso, pero puede haber. O sea, no solamente producir cuadros de gastroenteritis, sino puede producir también infecciones en otras zonas. Eso es importante que se acuerden. Pero como bien dice aquí, el porcentaje no es muy alto, ¿ya? Muy pocos de esos cuadros tienden a ser bacteriemia, o sea, que pase a la sangre, que nade en la sangre la bacteria y de ahí se dirija a otras zonas en específico. Ya en general, ya esas son las localizaciones que se comentan. Puede haber endocarditis,
rarísimo, pero puede haber endocarditis, ya, por salmonela. Podría haber. ¿En quién sospecharía una endocarditis por salmonela? Les pongo un ejemplo. Si es un paciente con VIH, ha tenido un cuadro diarreico catastrófico, ya, de 10, 15 días, se le ha tratado, sepsis ha hecho, ya, se ha chocado encima, ha estado en unidad de cuidados intensivos, ha utilizado inotrópicos, y el foco era abdominal con diarrea, yo puedo sospechar que era salmonela, así no lo llegue a aislar, ya. Y si de repente a las semanas empieza con fiebre, pero ya no con el cuadro digestivo, y le encuentro soplos, le encuentro esplenomegalia, le hago una ecografía transesofágica y encuentro una vegetación, es una endocarditis. Con el antecedente que tenía, puedo pensar que sea una endocarditis por salmonela, ¿ya? Entonces uno tiene que asociar también los antecedentes. Cuando dice arteritis es muy parecido, ¿no es cierto? Muy parecido. Dice afectación del sistema nervioso central. Ya, muy pocas veces también se ve esto, pero por ejemplo la psicosis por salmonela está descrito, ¿ya? En poblaciones especiales. ¿Y cómo tratarían esa psicosis por salmonela? No con psicotrópicos, sino con antibióticos. Tienes que tratar, tienes que eliminar esa salmonela y el paciente va a mejorar, ¿ya? Neumonía por salmonela, rarísimo sería, ¿no? O sea, ¿cómo voy a encontrar una neumonía por salmonela? Pero sí se puede encontrar después de la bacteriemia, ¿ya? Después de como la bacteriemia es bacterias en sangre, se puede dirigir a cualquier lado. Pueden hacer pielonefritis por salmonela, cualquier otra cosa. Infecciones osteoarticulares y tejidos blandos y, como decía, infección de tracto urinario. Y todo lo que más ustedes se puedan imaginar posterior a una bacteriemia, ¿ya? Como está en sangre, puede irse a cualquier lado, puede irse. Siempre en pacientes inmunosuprimidos. Por ejemplo, imagínense un paciente lúpico con corticoterapia en pulsos y luego corticoterapia de mantenimiento prolongada. Tiene derecho. Paciente post-trasplantado, paciente anciano con comorbilidades, paciente con infección por VIH, ¿no? En estadio SIDA. Pero ojo, estoy diciendo en estadio SIDA, si tiene VIH y tiene 700 de CD4 y está en tratamiento antirretroviral, se comporta como un inmunocompetente. Tendría que ser un inmunosuprimido realmente, ¿ya? A ver, vamos a ver. Dice, en pacientes con SIDA, las infecciones por salmonela pueden presentarse de forma extraintestinal. Claro que sí. ¿Por qué pueden presentarse de forma extraintestinal? Porque ellos hacen bacteriemia. Hacen primero el foco abdominal con diarrea, pasa a la sangre, hacen bacteriemia y por la sangre va a donde se le ocurra, a donde pueda, ¿no es cierto? A eso se refiere. Las infecciones por salmonela pueden presentarse de forma extraintestinal, indique la forma más común. La forma más común. Bacteriemia, endocarditis, infecciones de tracto urinario, artritis séptica, neumonía. ¿Qué pensarían? ¿Puede haber neumonía? Sí, puede haber. ¿Puede haber artritis séptica? Sí, puede haber, también lo hemos visto. ¿Puede haber infección de tracto urinario? Sí, endocarditis también. Pero ¿cuál era el común denominador para que cualquiera de ellas pueda suceder? Tiene que haber bacteriemia primero, ¿no es cierto? Ya, ¿se entiende? La bacteriemia es lo más común en ellos. Y no significa que el que haga bacteriemia necesariamente va a ser un foco extraintestinal, no. Tú puedes tratarlo bien durante la bacteriemia y ahí va a quedar. Pero hay que sospecharlo. Entonces, ¿cuál es la recomendación desde el punto de vista práctico? Si tienen un paciente con VIH, con diarreas, pero está estable, bueno, trátenlo como cualquier otro cuadro. Pero si empieza a deteriorarse, asuman de que está haciendo una bacteriemia y debe de ser salmonela y hay que instalarle terapia, ¿ya? O sea, no es que tampoco la cosa tan fácil que alguien te va a avisar qué bacteria está ahí, no. O sea, uno tiene que intuir, ¿ya? Y hacer hemocultivos. ¿Funcionará el hemocultivo o no funcionará? ¿Qué dicen? Claro, todo lugar donde haya bacteriemia, donde haya bacteria en sangre, tiene que funcionar el hemocultivo. Porque si yo saco sangre, es justamente estoy sacando el tejido donde ahí está la bacteria. Entonces, donde hay bacteriemia, se tiene que pensar y hacer hemocultivos también. ¿Y cómo sospecho de bacteriemia? Cuando existe sepsis, ¿ya? O sea, cuando existe cualquiera de esos signos y síntomas del SIRS, ¿no? Con foco infeccioso, esa persona debe estar haciendo bacteriemia, aun cuando sea un inmunocompetente, ¿ya? No será con un inóculo mayor de repente, pero debe de estar haciendo. Bueno, el diagnóstico, siempre estudio de las heces, ¿ya? Cuando se trata de una enteritis de ese tipo. Acuérdense que aquí estaba presente la reacción inflamatoria, o sea, polimorfonucleares, ¿ya? Se puede aislar salmonela, se puede aislar en el coprocultivo, ¿ya? Pero hay una situación de que si nosotros logramos aislar esto, normalmente no es en la fase aguda, a veces hay que esperar unos días más o a veces demora para crecer. Entonces nunca el tratamiento es en base a resultados, tiene que ser empírico, ya para confirmar está bien. Y aquí les voy a hacer una pregunta muy concreta, que les va a servir también, no es cuestión de solamente preguntar. Es muy común, es muy habitual que se evalúen personal
para trabajar en diferentes empresas. Al menos a mí me sucede eso, y vienen al consultorio, me imagino les ha pasado, porque les han encontrado aglutinaciones en 1/160. Y como van a manipular alimentos, quieren que primero lo trates para que le den su visto bueno para que pueda trabajar. ¿Estaría justificado ese examen que hice? O sea, dicen, tú eres una persona que eres portador de salmonela. Yo, haciéndome un examen en sangre, puedo saber si soy portador de salmonela. La salmonela, más aún si es salmonela typhi, se porta a nivel de vesícula, ¿no es cierto? Tracto digestivo. Entonces, ¿qué examen tendré que pedir? Coprocultivo. ¿Ya? Porque yo puedo tomar a toditos ustedes, incluido yo, exámenes serológicos, y probablemente va a haber sorpresas. Es solamente presencia de, ¿no? A veces incluso reacción cruzada hasta con anticuerpos que podemos tener para otro tipo de situación. Entonces, no es específico. ¿Ya? No es específico. Los hemocultivos, les había comentado, es importante tomarlos, sí, porque si yo sospecho de bacteriemia, debería de tomar hemocultivos, ¿ya? El hemocultivo es positivo solo cuando hay bacteriemia, porque si no, no. Así haya una perforación del intestino, pero si la bacteria no está en sangre, ¿qué va a salir en el hemocultivo? ¿Ya? Muy bien, eso es más o menos lo que se tiene que hacer, ¿ya? Es lo que tiene que hacer, y pues se puede cultivar otras muestras dependiendo del foco. Por ejemplo, si encuentran una artritis con características de artritis séptica, una articulación incrementada de volumen, con ecografía de partes blandas que diga que hay líquido, yo puedo punzar, obtener ese material y cultivar, por ejemplo, ¿ya? Dependiendo. Bueno, el tratamiento, como les había comentado, eso que les quede bien claro, el tratamiento, ¿cómo es el tratamiento? Porque es un cuadro autolimitado, no se olviden, autolimitado, no precisa de tratamiento antibiótico, no precisa de tratamiento antibiótico. Se le da medidas de sostén, obviamente, con reposición de líquidos y electrolitos porque deshidrata. Y si algo te puede causar daño es la deshidratación. A un cuadro de deshidratación, yo le doy antibiótico, no lo voy a mejorar. ¿Ya? Tengo que hidratar. La piedra angular del tratamiento es la hidratación y el manejo de sostén. Ojo, no se recomienda el uso de inhibidores de la motilidad intestinal, o sea, no estar usando fármacos, ya, iosina, por ejemplo, por el hecho de que ya no me va a doler. Claro, te va a quitar el dolor un poco, pero vas a hacer que permanezca ahí el patógeno y eso no está bien. Lo mismo sucede cuando tienen cólicos nefríticos. Estoy segurito que han visto eso. Quedan como parte del tratamiento, iosina, ¿no es cierto? ¿Y está bien eso? Yo quiero que la piedra se quede ahí o que salga. Lo que yo quiero es que salga. ¿Para qué doy iosina? Claro, calma el dolor porque ya no se mueve, pero va a pasar la iosina, el efecto, y ahí donde se ha quedado va a empezar a moverse nuevamente y me va a volver a doler. Puedo darle un año, todos los días iosina, le voy a calmar el dolor, pero la piedra no se va a mover. Ahí se tiene que antiinflamar nada más. ¿Ya? Calmar el dolor, dar analgesia para que esa piedra salga. Más o menos parecido sucede aquí. ¿Ya? Miren, el usar, y esto podría ser una pregunta interesante, el usar fármacos que inhiben la motilidad intestinal predispone a la aparición de bacteriemia. ¿Ya? Traslocación bacteriana se llama eso, ¿no? Traslocación bacteriana. Bueno, el tratamiento cuando se tiene que utilizar por una situación de que pues sí, es una localización extraintestinal, por ejemplo, como en el caso de alteraciones a nivel valvular, de válvulas del corazón, digamos, como endocarditis o arteritis, se comportan parecido, se trata como cualquier otra endocarditis bacteriana o infecciosa, ¿no? Por eso habla de más o menos 6 semanas. Pero sería ya un cuadro extraintestinal, ¿no? Un cuadro extraintestinal como complicación. Esto es lo que quiero que se acuerden. Excepciones para considerar tratamiento antimicrobiano. En ellos sí se tiene que tratar. ¿Ya? Inmunosuprimidos, SIDA, ojo, no está diciendo infección por VIH, porque infección por VIH puede ser SIDA como no lo puede ser también. ¿Ya? Tiene que ser SIDA. ¿Cuáles son los criterios de SIDA? Si quieren utilizar el esquema antiguo de clasificación que esté en estadio C, ¿no es cierto? Cualquiera de esas enfermedades definitorias de SIDA, o que tenga CD4 menos D, 200, ¿no es cierto? Sea estadio clínico A, B o C, pero que tenga menos de 200. Pero la nueva clasificación, como les habíamos mostrado del mismo CDC, ya ni siquiera utiliza la parte clínica, solamente utiliza CD4. 1, más de 500, 2, menos de 500, pero todavía no por debajo de 200, y 3, por debajo de 200. SIDA era justamente eso, ¿no? Ahora es mucho más fácil todavía. Entonces, en esos pacientes con SIDA, sí amerita dar tratamiento, ¿ya? Obviamente vigilando de que se recuperen. Pacientes otros inmunosuprimidos, el esplenectomizado, cuidado, el esplenectomizado es un paciente, es una bomba de tiempo. El esplenectomizado tiene capacidad de hacer sepsis de lejos muchísimo más que la población general. Por ejemplo, si hablamos de estreptococo neumonía, es de 600 a 800 veces más riesgo
que un poblador general el hecho de ser esplenistomizado. Por eso en ese caso se obliga, digamos, la vacuna. Tiene que estar vacunado contra neumococo, ¿ya? En general los gérmenes encapsulados, incluso con parásitos, malaria, babesia, también hacen cuadros catastróficos en el esplenistomizado. Entonces el esplenistomizado tiene que estar inmunizado, el esplenistomizado ante la sospecha debe de recibir tratamiento, ¿ya? Un gran ejemplo de germen encapsulado también es E. coli. Imagínense, y E. coli es causante de infecciones urinarias, infección de tracto urinario. Entonces, ante la sospecha de infección de tracto urinario en un esplenistomizado también tiene que dar terapia. Ahí no puedes estar esperando, voy a ver el urocultivo, voy a ver el examen completo de orina. Inicias, claro, puedes pedir todo, pero inicias terapia. Cuidado con los esplenistomizados. Más peligroso que tratar a un paciente con SIDA, de lejos. Ancianos, como habíamos comentado, los dos extremos de la vida, ¿no? Demasiado niños o ancianos. Pero niños de 2 años o menos. Si pasaron esa edad, tampoco se recomienda terapia. ¿Ya? Más de 3 años o 3 años o más no se recomienda terapia. No vas a favorecer en nada. Portadores de prótesis vasculares, ¿por qué creen? Porque si una persona tiene una prótesis, digamos, por decir, tiene por un problema anterior, tiene un recambio valvular en el corazón, ¿ya? Hace su salmonelosis. No es catastrófico el cuadro, pero basta que haya un poquitín de bacteriemia. Esa bacteria en sangre se va a ir a la válvula y eso que va a ocasionar una endocarditis. Entonces, los que son portadores de prótesis en válvulas sobre todo, en ellos, por ejemplo, se aconseja tratar las infecciones que puedan ocasionar bacteriemia, hasta las infecciones de tracto urinario, por muy leves que sean, hasta a veces, en determinadas circunstancias, la bacteriuria asintomática, ¿ya? Entonces son un grupo especial. Por lo demás, en el resto de la población no se debería dar tratamiento antibiótico.